Vamos a esperar que lleguen más compañeritos. El grupo de ustedes, muchachos, ¿cómo es que se llama? El grupo de WhatsApp. Ah, creo que es este. Ahí le enviamos ya para recordarles. Ok, ya llegó Marlon. Buenas noches, Marlon. Publiquémosle la asistencia a Marlon, por favor. Listo, ya llegó Daniel. Muy bien. Entonces vayan firmando asistencia, por favor. Alguien que le copie el link de asistencia a Daniel, por favor. Bueno, listo, yo creo que ya podemos comenzar con la sesión del día de hoy. Entonces, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, David, que acabo de llegar también. Buenas noches a todos. Bueno, muchachos, eh, estuve por ahí ya revisándoles a algunos la actividad que se dejó la semana pasada. Vi que algunos todavía no la habían subido, pero espero que todos lo hagan.
el día de hoy pues vamos a empezar ya a trabajar, digamos, la actividad la actividad de la fase de desarrollo. Y a ver, es que tenía que abierto la plataforma, pero creo que se cerró. No le ningún segundo. Entonces, bueno, permítame, yo vuelvo a abrir aquí porque creo que no está abierta. Bueno, pero es que esta no es. Si no estoy mal, la semana pasada estuvimos trabajando, o sea, esa actividad de puntos críticos del sistema de información. Por ahí les califiqué algunos, vi que como que solo un grupito había enviado el trabajo. Voy a revisar. Ah, es que son la ficha. Puntos críticos. Bueno, ya Lina, Melissa y Enrique Galindo la subieron. Cuando yo revisé no estaba la actividad, pero bueno, ellos ya la subieron. Ya la subió Marlon. Ok, listo. Y ya la subió Hans. Bueno, muy bien. Y Jonathan Fabián también ya la subieron. Bueno, cuando revisé había solo una. Pero ya vi que tres grupos más la subieron, entonces muy bien muchachos, estamos pendientes por calificación. Perfecto. Bueno, ya el día de hoy nosotros vamos a empezar a trabajar con la fase de desarrollo. La fase de desarrollo comienza con la actividad de proyecto número 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario-sistema de información. ¿Sí? Hay un cuestionario, pero ese cuestionario todavía no lo voy a activar porque voy a darles tiempo para que ustedes resuelvan algunas actividades y pues alcancen a leer todos los materiales. Entonces, esta fase de desarrollo pues es una de las fases más interesantes del proyecto. Aquí nosotros vamos a hacer primero una base de datos utilizando el lenguaje de consultas SQL. Luego vamos a hacer una aplicación web, una interfaz web para los usuarios.
Y finalmente vamos a hacer la parte de codificación de los módulos del sistema, que ya es conectar con un lenguaje de programación la base de datos. Entonces ya pues esta fase es como una de las fases, todas son importantes, pero esta fase es donde ya se empiezan a programar a profundidad con las herramientas de software que manejamos nosotros a nivel de escena y que son las más requeridas a nivel del sector productivo de nuestro país, ¿sí? También vamos a ver algunos foros. Veo que hay 3 cuestionarios también, 3 evaluaciones en esta fase. Vamos a ver también el tema de calidad de software. Hay algunas actividades que tienen que ver con calidad de software, específicamente esta actividad de cumplimiento de la calidad y la de negociación tecnológica. Son actividades eh, que en su momento pues tenemos que llegar a resolver. Perfecto, bueno, entonces Eh, la actividad que pienso pues desarrollar esta semana o en estos 15 días con ustedes es la actividad de la base de datos. ¿Sí? La base de datos del proyecto que ustedes escogieron. ¿Sí? Es una base de datos que pues siempre tiene un nivel de complejidad, pero que nosotros ya hemos estado haciendo en las fases anteriores, la fase de análisis y la fase de diseño. Alcanzamos a hacer alguna diagramación de lo que son las entidades del sistema, como es el diagrama de clase, los casos de uso, el modelo de entidad-relación, el modelo relacional. Ya tenemos una base que es la estructura de la base de datos, que lo hicimos teniendo en cuenta un rol que es el analista de sistemas, cuando estamos haciendo un modelamiento UML. Entonces nosotros para esta fase de desarrollo tenemos que tomar la documentación que levantamos hasta la fase de diseño, porque en esta fase de desarrollo nosotros ya, o sea, aquí ya entra el programador de software a hacer su trabajo como tal, y es tomar todos los diagramas del UML que ya tenemos del proyecto y llevarlo a código fuente. Entre esos, empezar a elaborar la base de datos. Lógicamente, nosotros ya hemos venido aprendiendo algunas cosas de programación porque en la fase de diseño también se programa cuando trabajamos con el tema de los patrones de diseño. Entonces, recuerde que vimos varios patrones de diseño que eran más de 20 patrones, entre ellos el patrón MVC, el fachada, el decorator, el singleton, el estrategia, el iterador y mucho más, mm, que es una metodología propuesta por el grupo Gannon Ford, ¿no? Eh, y que pues, nos dicen que los patrones de diseño nos permiten crear estructuras sólidas para lo que digamos los archivos del proyecto. Entonces, esa parte ya nosotros la veníamos trabajando y que sabemos que en fase de diseño se aplica ya a programación si se implementan esos patrones. Pero lo que digamos ya la programación de lo que es la capa de negocios, eso sí ya lo llevamos al frente en esta fase de desarrollo de pruebas. Entonces, la primera tarea, o sea que aquí hay 3 tareas significativas, o 4 tareas significativas en esta fase. La primera, armar la base de datos. ¿Sí? La segunda, hacer la aplicación web. Y la tercera, conectar esas páginas web con la base de datos. A nivel de programación, esas son las 3 actividades que tiene esta fase. Y por último, hacer todo el tema de mirar si se cumplieron los parámetros de calidad aplicando las normas ISO y las normas IEEE. Entonces, es el cumplimiento ya pues, de lo que es la calidad del software. Entonces, aquí pues vemos que la actividad de la base de datos nos va a llevar, yo diría que por ahí pues va a tardar unos 15 días en tener esa actividad.
tener la base de datos codificada, pero es la base de datos del proyecto de ustedes. No pueden, todos no van a poder tener la misma base de datos. Las bases de datos son diferentes porque los proyectos de cada grupo son independientes, ¿ya? Luego de que nosotros terminemos esta parte del SQL, el lenguaje estructurado de consultas, viene la parte de la maquetación web, el tema de HTML, el tema del JavaScript, el tema del CSS, las hojas de estilo en cascada, es todo el diseño web, construcción de formularios, construcción del sistema de menús de la aplicación, el sistema de navegación de la aplicación web. Es ya tener la capa de presentación según el patrón MVC y una vez tengamos ya la página web, entonces entramos a conectar esos formularios que tiene la aplicación web mediante, digamos, código de lenguaje interpretado, como es por ejemplo Java, como es por ejemplo el Python. Bueno, Python, las guías no hablan de Python, más bien Java, más bien PHP y más bien, digamos, lo que es, digamos, C#.net serían los tres lenguajes de programación candidatos para hacer pues la programación de la base de datos frente a la interfaz del programa, ¿sí? Entonces, como les decía, la base de datos nos puede tardar unos 15 días, yo diría, elaborarla. Si la trabajamos fuertemente, unos 15 días. Y esto es lo que a ustedes más les gusta, la programación, ¿no? Eh, Luego viene el diseño de la interfaz web, que yo digo que esa actividad puede llevarnos unas 3 semanas o unas 4 semanas, estimaría yo, que sería lo conveniente para esta actividad. Esta actividad es un poquito larguita, porque es harto el trabajo que hay que hacer, porque hay que aplicar HTML5, porque algunos van a aplicar, por ejemplo, Bootstrap para el tema de CSS, porque van a aplicar librerías para JavaScript, por ejemplo, jQuery, bueno, etcétera. Eh, o algunos se irán por JavaScript puro o CSS puro, no sé cómo vayan a hacer la interfaz web. Pero por más tardar un mes haciendo la parte web, ¿sí? Y luego viene pues esta actividad que ya es conectar esas páginas web o formularios con nuestra base de datos. Entonces, esta actividad de codificación de los módulos del sistema, por más tarde, yo diría que unos 2 meses para hacer esta actividad, o mes y medio. Yo diría que unas 6 semanas para hacer esta actividad. Entonces, nomás en esas tres actividades mm, vamos a tener, digamos, si aquí son 15 días, si aquí estimamos que es un mes y 15 días, y aquí otro mes y medio, yo diría que en esas tres actividades se nos va a ir unos 3 meses elaborando la aplicación del proyecto. Que no sé cómo a dónde la van a montar. Si la van a montar en un hosting para mostrarla, o si la van a montar en la nube, o comprar un servicio en Amazon de almacenamiento, o en Azure, o en Google, o un hosting gratuito, un hosting eh, comercial. Ya depende de qué alternativa ustedes elijan, pero pues esto a grandes rasgos es lo que nos dice la fase de desarrollo. Junto con el informe de calidad, un informe de calidad que tienen que hacer teniendo en cuenta IEEE 830, IEEE 29148, ISO 25000, ISO 9000. Son varias normas que hay que aplicar para el tema de calidad en el proceso software y calidad en el producto software, ¿sí? Ya les había hablado de eso. La calidad se mide tanto en los productos como en los procesos de elaboración del software. Entonces, hoy pues pretendo
con ustedes hacer esta actividad de lenguaje estructurado de consulta de SQL, la base de datos, y vamos a mirar los materiales que están en esta unidad para poderla realizar. Faltan algunos cuestionarios, yo diría. Faltan algunos cuestionarios. Por ejemplo, esta de la actividad de proyecto 5 no lo hemos hecho. No recuerdo si la actividad de proyecto 4, esta evaluación ya la hicimos, no recuerdo. Pero si no hacen falta, yo tendría esta semana que activárselas para que las resuelvan, ¿sí? Y mm, ya una vez hayamos hecho al menos estas tres actividades, ya poderles habilitar este cuestionario de la actividad de proyecto 6. ¿Listo? Entonces hoy tengan en cuenta que vamos con esta actividad, lenguaje estructurado de consulta SQL, de la actividad de proyecto número 6 de la fase de desarrollo. Entonces vamos a abrir la plataforma, vamos a abrir Territorium y vamos a mirar. Entonces, vamos aquí a nuestro contenido del curso, vamos a proyecto, vamos a fase de desarrollo, actividad de proyecto número 6. Bueno, acá hay un video de contextualización de la fase de desarrollo. Podemos mirarlo porque no, es como la bienvenida a nuestra fase de desarrollo. Es nuestra cuarta fase, ¿no? Pero recuerden que el proyecto tiene 5 fases. Se ha llegado a la fase de implantación, que es la última. Vamos a ver qué nos dicen acá. Ah, bueno, el problema es que yo no tengo audio acá. No, entonces no importa. El audio lo tengo en la otra PC, en la otra portátil que tengo aquí al lado. Entonces no importa, no. Ese ya lo verían ustedes allá cuando estén revisando los materiales. Entonces, actividad de proyecto número 6. Vamos a mirar la evidencia que nos piden en esa actividad. Actividad de proyecto número 6. Lenguaje estructurado de consulta SQL. Y descargamos el formato de evidencia. Vamos a abrirlo. Bueno, yo recuerdo que ese archivo, digamos, lo que hay como descripción de la actividad es muy cortico, pero es cortica la explicación de lo que hay que hacer, pero cuando uno lo lleve a la práctica, nos damos cuenta de que es bastante trabajo. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá, todo empieza acá. Nosotros sabemos que SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Y nos dicen que tenemos que empezar a hacer la base de datos ya. Eh, pero que para poder hacer esas actividades ustedes tienen que hacer unos laboratorios, dice acá, que, es, que son estos dos archivos. Construir sentencia SQL para definir la estructura de la base de datos y para manipular el modelo de la base de datos. Y luego nos dicen que hay que usar un lenguaje transaccional sobre la base de datos. Entonces son dos laboratorios que ustedes tendrán que estudiar, porque si no hacemos los laboratorios no vamos a poder hacer esa actividad. Vamos a mirar cuáles son los laboratorios. Dice material de formación acá. Mm, Bueno,
Bueno, ustedes tienen que leer mucho de bases de datos porque sí hay harto material. Y por ejemplo, introducción a base de datos MySQL, ¿sí? Eso lo pueden leer. Hay una versión interactiva de la información, que es que ustedes se lean pues la historia pues del MySQL, la historia del PHP, que es un lenguaje de programación para la parte web, que hay unos entornos como LAM para Linux, LAM, sí, para Linux, y que viene con un servidor web Apache, que es el programa que permite ver las aplicaciones a través de Internet en un navegador web. Si no se instala un servidor de Apache, por ejemplo, no podemos ver la aplicación. También tenemos un motor de base de datos MySQL, que es el predilecto o el nativo para conectar desde PHP. ¿Sí? ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos, si nosotros vamos a construir una aplicación a través de Internet, nosotros tenemos que entender qué es una arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Ahí en esa gráfica ustedes pueden ver una red en estrella, una topología en estrella donde está montado el sistema. En el centro tenemos un servidor con una base de datos que está centralizada y tenemos en los extremos de la red o de la comunicación unas máquinas que son clientes y que son equipos que van a conectar con este servidor para acceder a los recursos de la aplicación, a la base de datos. Que usted, digamos, sabe que existen en la programación, existen dos extremos, ¿sí? A nivel de la programación existen dos extremos, que es la programación en el frontend, ¿sí? La programación en el frontend, y tenemos la programación en el backend, esta programación en el backend, que es la programación de la base de datos, ¿sí? Entonces todo lo que es base de datos llamamos al programador como un backend o un DBA, un Database Administrator, un administrador de base de datos. Y el que programa aquí en estos extremos, los que hacen el aplicativo web, pues decimos que es un programador frontend, ¿sí? Que en cada uno de los extremos diferentes, se manejan diferentes tecnologías del lado del servidor, que es nuestro servidor, y tecnologías del lado del cliente. Generalmente el cliente, la aplicación cliente es un navegador web y a través del navegador web yo puedo como usuario hacer peticiones a la aplicación que se almacena aquí en el servidor. Entonces, eh, bueno, dicen, si usted está trabajando PHP, es normal que usted trabaje con un entorno que se llama SAM, o un entorno WAM, o un entorno AppServe, hay varios. Y si es con SAM, pues él le brinda a usted varias herramientas, le brinda el motor de MySQL para la base de datos, le va a brindar, digamos, el servidor Apache, que les decía, Apache debe estar instalado en esta máquina, porque si estos equipos piden un recurso web, el que los va a atender es este componente de software que se llama el Apache. Él es el que permite que a través de Internet usted pueda ver las aplicaciones web. O si usted necesita hacer pruebas de la plataforma a nivel local, pues requiere un servidor web como Apache o como Tomcat. Aquí les he puesto varios: Apache Server, Glassfish, Motavoz, Nginx, el Tomcat, para que se utiliza con Java. Cualquiera de esos le va a servir
para poder desplegar su aplicación en internet. Y que pues usted aquí en el servidor va a utilizar también, digamos, va a utilizar, digamos, puede utilizar lenguajes acá. Por ejemplo, para programar la base de datos, pues usar, perdón, para conectar a la base de datos, usted puede usar Java, PHP, algún lenguaje que viene con Microsoft Visual Studio.net. El más utilizado hoy en día pues es el C Sharp o el C Almohadilla, este que ven acá. Y a nivel de base de datos necesito un motor también. Entonces, si es para Java, para Python o para C Sharp, pues puede utilizar Oracle, pero Oracle es una solución muy costosa. SQL Server de Microsoft también es un software propietario, hay que tener licencias para poderlo. Y digamos, si yo lo voy a montar en una organización o empresa, me toca comprar unas licencias. Y el MySQL o MariaDB, que viene que es gratuito y que viene para PHP más que todo. O si quiero algo similar a Oracle, pero free, gratuito, me voy por PostgreSQL. Entonces, usted va a montar un sistema web en una máquina, que puede ser en la nube o puede ser en un hosting, lo que sea. Y va a montar allí su base de datos. Y va a montar un servidor web de los que ya mencionamos. Y en las máquinas, ¿qué es lo que se va a ver? En las máquinas que están en los extremos. Pues si este equipo pide una página de nuestro sitio web, el servidor web, el Apache, por ejemplo, tendrá que mostrársela acá, en esta máquina. Esta máquina puede estar en otro país, o si es una red corporativa, pues puede estar en diferente, cada máquina puede estar en un área de departamento diferente, y cada usuario pues tendrá que tener una cuenta y unos permisos, unos privilegios para, para poder, digamos, trabajar con esos recursos. ¿Ya? Entonces, eso es un sistema cliente-servidor. ¿Ya? Y generalmente las aplicaciones trabajan así. ¿Ya? Entonces ya sabe que en el servidor la base de datos se puede trabajar con cualquiera de estos motores, ¿sí? Y que se requieren pues unas aplicaciones de este lado, ¿ya? La base de datos pues es una base de datos relacional, eh, es un sistema que brinda el SQL. Estas tablas están conectadas a través de algo que llaman sus llaves primarias, sus llaves foráneas, que es lo que van a ver en esta unidad. Pero a nivel de los clientes se manejan otras herramientas, otros lenguajes. Por ejemplo, aquí en estas máquinas yo puedo, aquí es donde se van a mostrar las aplicaciones, las interfaces web que pueden ser elaboradas desde JavaScript, JavaScript puro, o utilizando librerías que están montadas sobre JavaScript como jQuery, como AngularJS, como Node.js, como Vue, como React.js, como TypeScript, como CoffeeScript. O bien, pues también para el tema de maquetación puedo utilizar CSS, hojas de estilo en cascada. Pero también lo puedo manejar desde código CSS puro sin utilizar librerías o utilizando librerías como el Bootstrap junto con el lenguaje HTML es en versión 5. La 4 pues ya está saliendo, ya está caducada, pero lo ideal es que esa página web que ustedes van a hacer o ese portal que ustedes van a hacer eh, esté sobre la versión 5 de HTML. ¿Sí? Ese es el conjunto de tecnologías que se utilizan ahí. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que la aplicación que se diseñe pues tiene que cumplir con un patrón de diseño que ustedes ya vieron, que es el MVC, el modelo vista controlado o arquitectura multinivel de 3 capas. ¿Sí? Entonces el modelo sabemos que es una capa donde se encuentran unos objetos que podemos programar desde Java o desde PHP o desde C Sharp con algunos de estos lenguajes, y que esos objetos nos van a permitir la conexión a nuestra base de datos que está acá. Luego vemos pues que hay una capa que es la vista o la misma capa de presentación.
O sea, las páginas web es lo que llamamos la vista, ¿sí? Donde el usuario va a interactuar con la aplicación y vemos que hay una capa que es el controller o el controlador, que es la capa que se va a encargar de conectar las otras dos capas, la capa de la base de datos y la capa de presentación, son conectadas a través de un controlador, ¿sí? Que ustedes tendrán que aprender cómo conectar con la base de datos desde PHP o desde Java o desde algún lenguaje de .NET. Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde PHP, yo puedo también hacer mi aplicación web, hacer mi sistema de menús, hacer los sistemas de navegación de la página web, hacer toda la estructura de contenido y hacer la capa del modelo, la capa de datos y conectar. Lo puedo hacer con PHP puro también, código puro de PHP. O si prefiero utilizar alguna librería, también lo puedo hacer porque PHP tiene unos frameworks como por ejemplo Laravel, Symfony, G, Coordinator, que son librerías especializadas para conectar con bases de datos, ¿no? Y que ahorran mucho trabajo al programador. Pero pues la guía no nos explica estas librerías, ¿no? Sí, nos lo enseñan desde un nivel del PHP puro, ¿sí? Utilizando funciones nativas que nos brinda, por ejemplo, el entorno de SAM o de WAM para conectar con un motor de base de datos SQL como el MySQL. El MySQL está especialmente diseñado para trabajar de la mano del PHP, ¿sí? Entonces, que desde PHP nos dicen que hay unas extensiones para conectar a las bases de datos como es el PDO, como la extensión MySQL, MySQLi. Son, digamos, tres librerías que hay para conectar a bases de datos de MySQL con PHP. Esta sería la capa del controlador. ¿Cómo voy a configurar el controlador para conectar a la base de datos de PHP? Pero si usted decide que su proyecto lo va a trabajar con Java, entonces, bueno, usted sabe que lo que es el modelo, lo voy a hacer con programación en Java. La vista de mi aplicación puedo utilizar cualquiera de estas herramientas que está acá. Pero el driver o el controlador de base de datos, que es una librería, ya no va a ser ni PDO, ni MySQLi, ni nada de eso, sino que ahora sí me va a tocar utilizar controladores JDBC o driver JDBC, que significa conectividad de base de datos Java. ¿Listo? Y dependiendo de si el motor es MySQL o SQL Server de Microsoft o si es PostgreSQL, tendrá que bajar el driver específico para esa base de datos de internet. Tendrá que bajar las librerías y montarlas en las carpetas de su proyecto para conectar a la base de datos. Porque la aplicación web que ustedes van a presentar, pues yo les digo que no puede ser una página web informativa. Tiene que ser una página web que conecte a una base de datos, ¿ya? Porque un proyecto de nivel tecnológico requiere cierta complejidad y la complejidad pues se la da la conexión a la base de datos. Entonces, hacer una página web que tenga texto o que tenga imágenes es muy sencillo, inclusive hay plataformas en internet que hasta un niño puede manejar para construir una página web. Entonces no tiene ninguna complejidad, la complejidad está en que yo conecte con algún lenguaje de programación a la base de datos y que pueda extraer información de ese repositorio. Entonces, eso es lo que se pide, porque para eso se van a enseñar formularios y tendrán que estar conectados, ya sea con un lenguaje como Java, PHP o C Sharp para tales efectos. ¿Listo? Ahora, si usted utiliza algún lenguaje .NET de Visual Studio, ustedes saben que eso es de Microsoft. Si usted va a utilizar C Sharp, por ejemplo, o Visual Basic, pero yo les digo a ustedes
las guías están hechas para C Sharp, entonces trabajemos con C Sharp. Entonces la conexión desde C Sharp ya no es a través de JDBC, ni de PDO, ni de nada de eso, sino es a través de unas librerías del ODBC. ODBC significa conectividad de base de datos abiertas, Open Database Connectivity, o a través de OLDB o a través de ADO.NET, son los esquemas de conectividad que nos brinda esa plataforma, ¿ya? Entonces, entender que la aplicación de su proyecto tiene que cumplir con el patrón MVC, ¿sí? Eso, pues, para que lo tengan en cuenta. Entender qué es una arquitectura cliente-servidor. Pero que para sistemas de información, pues, tampoco es la única arquitectura, porque además, digamos, están las bases de datos distribuidas. Cuando una base de datos no está en un solo lugar, si es una red donde hay varios servidores, pues la base de datos podría estar distribuida en diferentes lugares de la red. Estar, digamos, segmentada o dividida en nodos. Entonces ya no sería una estructura centralizada, sino sería un esquema distribuido. Y aparte de eso existen más, porque está, digamos, los sistemas empotrados y bueno, ustedes ya leyeron todas esas guías, ya deben saber qué es eso. Pero mínimo la aplicación debe estar bajo esta topología, esta topología en estrella, ¿ok? Que pues también manejan protocolos a nivel de red como HTTP, el HTTP, que es para que, digamos, este cliente pide un recurso web y el protocolo HTTP es el encargado de gestionar, digamos, esas peticiones a través del servidor Apache o el que usted haya escogido, ¿sí? Porque no todos los servidores web son compatibles. Si usted utiliza Java, Apache es compatible y Tomcat es compatible. Pero si usted se va por otros lenguajes, PHP o algo, ya Tomcat, por ejemplo, no es compatible. Entonces, toca mirar compatibilidad de las herramientas que usted va a utilizar. Entonces, eso toca mirar por internet, ventajas y desventajas, niveles de incompatibilidad entre una herramienta, entre un lenguaje y el otro. Pero, pues básicamente, eso es lo que ustedes tienen que construir, ¿ya? Espero que hayan entendido esa parte. Voy a publicarles esa imagen también allí en su grupito para que ustedes la tengan en cuenta. Ustedes ya tienen una idea de cómo ir armando su proyecto. ¿Listo? Ahí les dejo su imagen para que recuerden cómo es que estamos nosotros trabajando hoy. Bueno, por ahí vamos bien. Entonces, ustedes tendrán que leer pues todo esto de base de datos, empezar a leer. Aquí les dicen, bueno, qué es una base de datos, le dan un ejemplo de un modelo relacional de la base de datos. Aquí están las entidades. Las entidades vienen siendo las mismas tablas de la base de datos. Esto es un sistema médico, sistema de consultorio, una tabla de consultorios, una tabla de pacientes, una tabla para agendamiento de citas, una tabla para guardar los tratamientos y otra tabla médicos. Y ven cómo se vincula una tabla con la otra, ¿sí? Ven que hay unos atributos de la tabla o campos que tienen una llave amarilla y eso representa que ese atributo o esa columna de la tabla es una llave primaria y que las bases de datos relacionales o el SQL nos dice de que toda tabla debe tener una columna que no emita valores duplicados y que se debe llamar llave primaria o primary key, ¿sí? Si usted tiene una tabla de pacientes, por ejemplo, la llave primaria va a ser la del código
Y el código tal vez sea la cédula y no pueden haber dos pacientes con la misma cédula. Esa es la condición de llave primaria. Y este esquema lo utiliza un analista de bases de datos eh, para modelar el sistema con los datos que constituyen, digamos, la capa de negocios, ¿sí? O las reglas del negocio, ¿ya? Porque a nivel de tecnólogo, nosotros vamos a manejar dos roles, analista de sistemas e ingeniero y programador. Entonces, el analista es quien construye todos estos diagramas que luego de ser documentados tendrá que suministrárselos a un programador o a un equipo de desarrolladores. ¿Ya? Pues primero, de acuerdo a lo que vimos del ciclo de vida del software, hay una fase de análisis y diseño que es donde se documenta el sistema, donde se obtienen requerimientos, donde se hace diagramación UML, donde se hacen procesos de negociación tecnológica, se levanta un informe de análisis, se levanta un informe de diseño y el programador luego toma ese informe de diseño y toma todo este modelamiento y empieza a pasarlo a código, ¿cierto? Entonces, importante, la base de datos y cómo hacer análisis y diseño de ella. Ya nos hablan de DDL, o sea, pero es que el SQL está dividido en tres niveles, o cuatro niveles creo que es. Entonces, digamos, SQL, como sabemos, son bases de datos relacionales, también lo llaman bases de datos estructuradas. Voy a colocarlo acá. Y pues ese acrónimo lo que significa es lenguaje de consulta estructurado. ¿Listo? Y nos dicen que se divide en tres categorías, el DDL, el DML, el DCL y creo que es el DTL, creo que es. Entonces, DDL es esto, Definition Data Language, el lenguaje de definición de datos. Aquí en esta parte nosotros aprendemos a crear objetos de bases de datos, como tablas, como procedimientos almacenados, eh, procedimientos almacenados, lo que llamamos los triggers, secuencias, pero no solo crear, sino también alterar y también, digamos, borrar esos objetos. O sea, aprendemos a crear mucho, porque es que las tablas no son los únicos objetos de bases de datos, hay más cosas, etcétera. Y en el DML ya es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Bueno, esto traducido, que son las grandes categorías, data manipulating language. ¿Sí? ¿Qué tareas, qué se hace acá? Entonces, como su nombre lo dice, manipular datos. Entonces, por ejemplo, insertar datos, eh, modificar datos, eh, borrar datos de un objeto, y buscar información en la base de datos. Eso es el DML. Entonces, hay una serie de comandos que se utilizan en el DML diferente a los del DDL.
Y en el DCL es el Data Control Language, que es el lenguaje de control de datos, ¿sí? Eso más o menos es lo que hace el DCL, pero aquí en DCL nosotros ya utilizamos todo lo que son permisos y privilegios, ¿sí? Permisos y privilegios que pueden tener los usuarios en el sistema. Pues, por ejemplo, crear usuarios, crear, actualizar, borrar usuarios, grupos de usuarios, crear tareas, mm, roles o tareas. Y bueno, esas son las tareas. Ahí se ven unos comandos, todo lo que son permisos. Y el DTL, que creo que esto significa es Data Transaction Language, que es lenguaje transaccional de datos, algo así. Es todo el tema de, pues, digamos, todo lo que es el manejo de transacciones, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro grandes categorías del SQL. Entonces, cada una maneja un grupo de órdenes o de sentencias SQL diferentes. Entonces, ojalá que ustedes pues, busquen en internet información sobre esto y, y vayan entendiendo por qué lo han, digamos, dividido de esa manera. De acuerdo a la funcionalidad de los comandos, asimismo se ha ido dividiendo. Ok, entonces espero que hayan entendido esa parte. Si quieren, esta imagen también se la pongo allá en su grupo. A ver, aquí les publico esa imagen, ahí la dejo. Para que ustedes se acuerden de lo que hablamos. Bueno, por ahí ya vamos bien. Bueno, la idea es que ustedes se lean de todas estas guías de bases de datos, que es una tabla, que una tabla está compuesta de filas y columnas, etcétera. Eh, cuáles son los comandos para insertar información en la tabla, el insert into, para actualizar, comando update, que es una llave foránea, etcétera, que es una llave primaria. Mm, Tienen que leer, muchachos. Toca leer bastante. Toca leer bastante, ¿listo? Si no leen, graves. O sea, no tienen que dejar ninguna guía sin leer. Porque ustedes saben que esto es formación 100% virtual. ¿Listo? Entonces, bueno, esa guía para que la lean se llama Introducción a la base de datos MySQL. Hay otra que dice Introducción. Ya les van a enseñar, pero con bases de datos Oracle. Oracle sí es un motor más costoso. También está la versión de la información en PDF. Y bueno, aquí le explican lo mismo, pero con Oracle. Digamos que Oracle es un SGBD, al igual que MySQL, Sistema de Gestión de Bases de Datos. Y nos explican cómo desde Oracle hacer el modelo relacional de la base de datos. Lo interesante de este diagrama es que a diferencia del anterior, este sí me muestra las multiplicidades, si las relaciones son o varios. El signo infinito significa el lado muchos o el lado varios. Por ejemplo, esta relación es bidireccional entre la tabla tratamiento y la tabla pacientes. Me dice, un paciente está relacionado con puede estar relacionado con muchos tratamientos, pero un tratamiento
debe pertenecer a un solo paciente. Me dice, claro, aquí me dice, paciente con citas, con la tabla citas. Entonces, un paciente está relacionada con una cita. Y en el sentido contrario, una cita puede puede ser asignada por muchos pacientes. ¿Sí? Entonces, una relación muchos a uno. ¿Sí? O sea, una cita puede estar relacionada con muchos pacientes. ¿Listo? Vemos la relación entre citas y médico. Nos dice que una cita, mmm, claro que esta relación yo la veo mal. ¿Sí? Debería ser al contrario, debería ser el uno acá y el signo infinito acá, el lado muchos. Esta relación hay un errorcito yo veo, porque es que un paciente puede haber sacado varias citas. Entonces aquí debería estar al contrario. Y una cita debe pertenecer a un solo paciente. Entonces está invertida, ¿sí? Pero eso ya es un problema ya de edición o no sé, o pues quién sabe. Y, por ejemplo, la relación citas médicos. Entonces, una cita debe estar asociada a un médico, pero un médico puede tener varias citas a cargo. Esa relación sí está bien. Citas con consultorio. Entonces, una cita debe tener asignado un solo consultorio. Y en sentido contrario, un consultorio puede atender varias citas. Ahí está bien. ¿Listo? Entonces, el modelo relacional es el que le permite al DBA, que es el que administra la base de datos, o al administrador, armar su base de datos. Y también hay otro diagrama que es la entidad relación. Él se apoya también en el DER para configurar la base de datos. Entonces ya es que ustedes lean con suficiencia las guías porque ahí está todo. ¿Listo? Aquí les enseñan desde... Esto es, bueno, yo me imagino que esto es de Oracle, ¿sí? Esto ya es una aplicación web que brinda Oracle y que permite gestionar una base de datos, crear tablas y todo eso. Cómo insertar datos en una tabla. Y aquí muestran las tablas, miren, médico, paciente, la tabla de tratamiento. Cómo consultar datos. Bueno, a través del comando select, este comando select para consultar información de las tablas. Ese es otro material que deben de leer. Todo lo de base de datos, mejor dicho. Lenguaje transaccional en SQL. Esta guía también deben de visitarla y estudiarla a profundidad. Doctor, qué pena. Sí, señor. Me surgió una duda. En lo que acaba de explicar de Oracle, em, digamos, refiriéndose a costoso, ¿cuánto podría ser? O bueno, ¿qué precio podría ser? La pregunta me la hace Jonathan. No, Hans. Hans. Pues la cantidad exacta no la tengo, pero miremos a ver cuánto está la licencia de Oracle. Pero eso sí vale, es costosito. O sea, bueno, eso depende de si usted lo quiere en la nube. Porque, digamos, si es en la nube, ellos manejan unas tarifas. ¿Ya? En la nube, pues es más costoso, pero por ejemplo, aquí nos dicen 17.500.000. 17.500 dólares, ¿eso a cuánto equivale? Vamos a ver, acá nos están dando unos precios. Yo diría que 20, 30 millones de pesos, depende de cuántas licencias necesiten. Es costoso, sin embargo, Oracle, ellos sí brindan como unas demos, pero más limitadas, que uno, digamos, los utiliza mucho para la parte académica, utilizamos mucho, mucho esa parte.
digamos, lo que es la aplicación Express de Oracle. Y aquí también tengo otro paquete, o sea, bueno, nos dice, mire, la estándar ha dicho, aquí nos dicen, por ejemplo, si es para el usuario, vale $300, o sea que eso equivale a 1.200.000, ¿sí? Pero nos dicen, pero eso está, imagínese usted que eso está hasta el 2005. Imagínese usted, y aquí dice que $15.000, entonces ¿eso a cuánto equivale? Háganlas, pero multipliquen por 4, hasta 60 millones de pesos, entonces está muy costoso. En la página oficial de Oracle se pueden ver los precios. Licencias de Oracle, los costos de almacenamiento en base de datos Oracle. Dice, recuerdas que las del tipo procesador son más costosas, dice 47.500 y más 22% de mantenimiento anual, dólares. Entonces, cualquier empresa no tiene Oracle, ¿sí? Mire que son 40, 50 millones, depende de qué tanto se necesite. Es muy costoso. Ah, pero en algo que sí coinciden es en este valor. Se multiplique usted por el valor del dólar, ¿cuánto puede ser? Y yo me imagino que esto es anual, ¿no? O sea que esto asciende como a 160 millones de pesos anuales. Uy, mucho. 190 millones. Imagínese usted lo costoso que es tener Oracle. Eso no lo tienen, sino mejor dicho, o sea, eso prácticamente esas licencias las tienen, yo diría que los ministerios, las Fuerzas Armadas, eh, ellos las aseguradoras, los bancos internacionales, los bancos, ellos son los que tienen el dinero para comprar esas licencias. Por eso, pensar en Oracle como para el proyecto, pues sí se puede, pero entonces toca utilizar una versión Express, un Oracle Express, que es gratuito, pero entonces no viene con todo, viene más limitado, con lo básico, pero no es la versión empresarial, ¿no? Entonces que eso es bien, bien complicado. Y lo mismo, SQL Server de Microsoft también es costoso. Los gratuitos, por eso es que uno se va por Postgres, ¿sí? Si usted quiere algo similar a Oracle, váyase por Postgres, ¿sí? O por Mongo. MongoDB también, que es gratuito. Entonces, pero ese es no relacionado, ¿ya? Entonces, leer, chicos, vea todo, qué son transacciones, qué son procedimientos almacenados, eh, qué son funciones, qué son los triggers o los disparadores. Necesito que lean, muchachos, toda la información. Y les dicen que los laboratorios, que para esa base de datos, ustedes tienen que hacer estos laboratorios. Lenguaje transnacional. Listo. Entonces el laboratorio, creo que el primero que aparece es este.
Vamos a ver el laboratorio. Porque acá les van a enseñar cómo instalar cada una de esas aplicaciones. Objetivos. Les van a enseñar con tres motores. Con MySQL, con Oracle y SQL Server. Digamos aquí las consideraciones. Y digamos lo que son el tema de procedimientos. El tema de ejercicios. Acá hay unos ejercicios que hacer. El laboratorio. Estos laboratorios no son calificables, pero sí deben hacerlos, porque si no los hacen no van a poder entender las actividades que siguen. ¿Listo? Deben de instalar la herramienta, instalar MySQL, instalar las herramientas y hacer los ejercicios con las guías. Exacto. ¿Y qué evidencias deben de elaborar? Pero son unas evidencias que ustedes a mí no me van a entregar. Son algo que ustedes van a hacer allá porque si no se hace, pues no se puede entender lo que sigue. Listo. Entonces, es el laboratorio para que lo tengan en cuenta y les dicen que acá hay una guía de SQL Server también. No, es que hay hartas, o sea, es que ustedes tienen que coger todo lo de base de datos. Este del lenguaje estructurado de consultas y vienen videos también. Digamos, la introducción del SQL. Aquí les hablan de más definición, historia, características. Aquí le hablan lo que yo les estaba explicando, el DDL, el DML, el DCL, y cómo consultar datos, ¿sí? Mm, Tipos de consultas, producto cartesiano, ¿sí? Pero a mí me gusta más estudiar los PDFs, pues depende, qué más le facilite a usted. A mí me gusta más estudiarlo en la versión del PDF. ¿Listo? Pero yo sí les digo que se comprometan con esos materiales para que puedan entender bien. Si no leemos, grave, muchachos, o sea, grave. O sea, aquí toca ser muy autodidacta y toca leer mucho. Sus consultas, hay que leer todo esto. Acá hay ejemplos, miren cómo funciona la su consulta en SQL. ¿Listo? Porque, como les digo, 100% de virtualidad, ¿no? Y yo, lo que ustedes me envían a mí las actividades y yo los retroalimento. Yo les digo, corrija esto, mejore aquello en el código. eh, yo les hago la retroalimentación o vuélvame a enviar la actividad si le quedó mal. Pero todo depende de las lecturas que ustedes hagan, que lo hagan a conciencia y que instalen las herramientas y practiquen. Si, digamos, usted ve que hay algo que no le queda claro, algún comando, alguna sentencia, entonces uno puede mirar también en internet otros ejemplos. En YouTube también encuentran muchos videos del SQL, de los comandos, en las páginas web hay tutoriales también para cada motor de base de datos, para cada lenguaje hay muchos tutoriales, hay libros también de SQL, de Oracle, de SQL Server, hay libros PDF gratuitos. Creo que es que primero traten de utilizar el material que les da la plataforma del SENA, de entenderlo, y si usted ve que necesita un refuerzo, entonces trate de buscar ejemplos en internet similares hasta que, y de hacerlos, no es solo llegar y leer la guía, sino coger la herramienta y practicar. Así es como se aprende y así es como uno se mecaniza, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión.
porque ustedes van a ser programadores. O sea, el fuerte de ustedes es la programación y es lo que ustedes más tienen que practicar. ¿Qué más acá? Dice laboratorio. Esta guía también, pero esto es una de las bases de datos de SQL Server. Creo que es la última que hay ahí. No, hay dos. Esta guía de SQL Server, porque le enseñan con tres motores. Vamos a verlo desde la versión PDF. A mí me gusta particularmente, pues, a mí me gusta más como el PDF, porque es como más rápido uno mirar. De todas maneras, ustedes deben de mirar ambas cosas, el interactivo y el PDF, porque pues el multimedia es como más gráfico y uno a veces como que las gráficas como que le permiten a uno entender más las animaciones, todo eso que ponen ahí. Entonces es que ustedes cojan ese PDF porque ahí le explican el paso a paso. Si tienen que instalar, por ejemplo, SQL Server, mira, aquí les dan el paso a paso de cómo es la instalación del SQL Server. Toda la instalación, miren, instalación y configuración, de darles la contraseña, todo eso. Está todo bien explicado. Cómo crear la base de datos en SQL Server, mira, ahí está el pantallazo. Y cómo crear una base de datos, cómo borrar una base de datos, un create database, ahí está todo el tutorial, miren, todo el tutorial, ahí está. Cómo modificar la base de datos, cómo crear tablas, cómo crear usuarios, cómo crear roles, el tema de DSL, comando gran línea de ribbon, todo está ahí, muchachos. Sí les aconsejo que traten de instalar. Si por ejemplo la guía está para SQL Server 2016, exacto, mira aquí dice SQL Server 2016 de Microsoft, pues instalen la SQL Server 2016 en lo posible para que el código que ustedes escriban sea compatible con la guía que están trabajando, porque si fuera la SQL Server 2020, pues el código puede que cambie un poquito en algunas cosas y digamos no coincida algo en el código con lo que está en el programa, porque no es la misma versión. Entonces, las librerías, el código varía de una versión a la otra, no mucho, pero a veces sí pueda que genere algún conflicto debido a la versión. Entonces, ese material, ahí está. Ya es cuestión de que ustedes lo estudien, pero como les digo, yo en hora y media, yo no alcanzo a explicarles todo lo que está ahí porque es mucha información. Entonces, aquí está el otro laboratorio, miren, de un laboratorio de DDL, DML, DML, de todo lo que es insertar información en una tabla, borrar, actualizar, buscar información en en las tablas de la base de datos. Aquí están unos videotutoriales. Entonces, miren, cómo instalar el servidor del MySQL, cómo crear una base de datos MySQL, cómo crear tablas, cómo crear mm, consultas multitabla, cómo insertar información en tablas no referenciadas. eh, bueno, hay cualquier cantidad de videos, inclusive hasta Oracle. Mire acá le enseñan con Oracle también los videos con el otro motor de base de datos. ¿Sí? Qué pena. Los videos de videotutoriales para Oracle y aquí abajo videotutoriales para MySQL. Bueno, entonces ya es cuestión de ustedes, muchachos.
Entonces ya habiendo hecho esos laboratorios, que vuelvo y repito, no los voy a calificar, pero que son un 60% o 70% importantes para las otras actividades. Entonces es mucho trabajo, yo no les niego que es mucho lo que tienen que leer, o sea. Y la única manera de aprender es leyendo y viendo videos. Yo les digo que en ingeniería, en lo que yo llevo, algunas cosas me las enseñaron en la universidad, pero las otras cosas me ha tocado a mí como autodidacta leer libros y libros y libros y instalar aplicaciones y hacer muchos ejemplos. Ya le toca a uno, ya es porque a uno le nace y porque le gusta la programación y ya uno va aprendiendo, ¿sí? Prácticamente, si sale un lenguaje de programación, uno tiene que aprenderlo solo, ¿sí? A no ser de que en internet también hay cursos y donde uno puede inscribirse y aprender, ¿sí? Toca ayudarse de muchas formas, ¿sí? Primero, pues acá está el curso, los videotutoriales, y pues toca aprender con eso. Pero si yo necesito un refuerzo, ya me toca mirar otras alternativas, descargar libros, bueno, etcétera. Porque es que uno en ingeniería prácticamente uno se enseña a hacerlo todo solo, ¿sí? Y eso ya es como una cultura que uno va adquiriendo, ¿ya? Bueno, entonces, cultura o hábitos, digámoslo así. Bueno, muchacha, entonces, eh, ok, bueno, entonces ya vimos todos los materiales que hay de base de datos y eso es lo que nos dice, pues, mm, la actividad, que primero nos toca leer todo ese material. Segundo, hacer el diseño de las tablas, ya sea todas las tablas en MySQL, en Oracle o en SQL Server. Después, hacer toda la parte de ML, hacer consultas a la base de datos o también llamadas queries. Después, emplear procedimientos almacenados o store procedures, el tema de funciones y el tema de desencadenadores y triggers. No se preocupen que todo eso está en las guías. Tienes que revisar muy bien. Y finalmente ustedes tienen que hacer un script de la base de datos. O sea, supongamos que la base de datos de ustedes tiene unos 100 comandos. Porque tienen que crear tablas, tienen que crear procedimientos almacenados, tienen que crear los disparadores o triggers, tienen que crear funciones, tienen que crear muchos objetos. De tal forma que, ¿qué hace el ingeniero de sistemas? Crea un script de la base de datos, que es un archivo con extensión .sql o .txt. Si él necesita instalar la base de datos en un servidor o en algo, él se lleva el script de la base de datos y allá importa el archivo, lo ejecuta y él le va a generar todas las tablas de la base de datos, le va a insertar toda la información a las tablas, etcétera, a partir de un solo script. O sea que la base de datos usted me la va a entregar a mí en un archivo .sql. ¿Listo? Todos los comandos en un solo archivo. Ese archivo lo puede editar
lo puede editar usted. Si usted tiene que instalarse por allá el SQL Server, y el SQL Server le da la opción, por ejemplo, de crear el script. O tiene que hacerlo desde Oracle Express, y él le da, allá tiene un editor de código donde usted edita todos los comandos y guarda todo en un solo archivo. Y también lo puede hacer desde MySQL, por ejemplo, desde la versión Workbench, tiene su editor de código y también puede usted crear la base de datos allá. Luego, usted tendrá que subir la evidencia. O sea, aquí dice, cree tablas, cree las columnas, y a cada tabla es una entidad de la base de datos, y las columnas vienen siendo los mismos campos de la entidad. Cree todas las consultas que le piden y suba el archivo. ¿Ya? Aquí dice cuál es el entregable. Yo no sé, Jonathan esté acá. Jonathan entiende mucho esta parte, pero hoy no está. Y ¿quiénes de ustedes han trabajado con bases de datos? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo se crea un script de base de datos? Bueno, si no, Jonathan trabaja en desarrollo, que es el compañero de ustedes. Ustedes tienen un grupo, se pueden ayudar con Jonathan, para que le ayude a instalar las herramientas. Claro está que, como ven las guías, enseña muy bien todo el paso, toda la instalación que debe de hacer. Instalación y configuración a través de YouTube también pueden mirar. ¿Ok? Y básicamente esa es la evidencia que hay que presentar, toda la base de datos. Entonces yo, por ejemplo, yo me instalé acá el MySQL, por ejemplo, el Workbench. Yo lo descargué de la página oficial de MySQL. Ya, ya me bajé esta aplicación, y por ejemplo aquí yo le pongo un nombre a la conexión, le digo probar la conexión. Lógicamente me dice que hay un error porque no tengo instalado el motor de MySQL, pero este Workbench es un editor de código, ¿sí? Con el cual puedo escribir los comandos. Yo le doy acá y él me abre aquí esta interfaz donde yo puedo eh, crear mis esquemas, que son las bases de datos, y aquí tengo un editor de código para trabajar. Entonces yo aquí empiezo a escribir código, por ejemplo una base de datos de pruebas, y empiezo a escribir todo el código de la base de datos acá, y lo guardo, y lo voy ejecutando, y voy creando tablas, voy creando todo. Bueno, tengo que ir mirando las guías. Por ahí tenía otra aplicación que era SQL Yo, creo que era. Por aquí había otra aplicación por ahí. Y a nivel de Postgres también. Bueno, pero Postgres no le están pidiendo a ustedes. Es otro motor. Entonces ya toca es que sigan las guías y instalen las aplicaciones. Instalen SQL Server, instalen Oracle Express, instalen MySQL. Por ejemplo, desde SAM. SAM brinda... SAM es una herramienta para PHP que viene con MySQL, y que se puede utilizar ese motor para utilizarlo junto con MySQL Workbench para conectar a la base de datos. Porque este Workbench como tal no es el motor de la base de datos. Le toca a uno o instalar MySQL por separado, el puro motor, y después conectar el motor con este editor de código Workbench para poder conectar a la base de datos, porque por sí solo no va a funcionar. O instalar SAM, que ya viene con MySQL, y tomar el puerto donde funciona SAM, el puerto del MySQL, y dárselo acá donde vieron lo de las conexiones.
acá. Aquí le va a pedir el puerto donde está funcionando MySQL y acá se le da un nombre a la conexión. Y a través de ese puerto se comunica esta interfaz gráfica, que es el editor de código, con el motor de MySQL. Entonces hay varias formas de trabajarlo, ¿sí? Pero toca seguir el paso a paso que están los tutoriales, ¿ya? Bueno, muchachos, yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Yo, pues a partir de hoy empiezan la actividad de SQL y yo les voy a dar unos 15 días para presentar la base de datos. Dentro de 8 días nos conectamos y les habilito, si esta semana alcanzo, les habilito una evaluación y les aviso por el grupo para que la resuelvan, que creo que es la actividad de esta. Creo que es esta evaluación o la actividad proyecto 5 la que no hayamos hecho. Creo que vamos como en la 4. La evaluación 4 yo creo que la 5. Yo les aviso cuando ya esté activa para que la resuelvan. No sé, muchachos, si tengan alguna otra pregunta que hacer. Hans. Sí, sí, tengo una duda. Entonces, digamos, MySQL Workbench, el motor de ese sería MySQL o cómo sería ahí. Sí, el motor es MySQL. Lo que pasa es que Workbench es un programa, pero no es el motor. Toca enlazar Workbench con ese motor. Ya sea si está la SAM o si instala por aparte el puro motor. ¿De dónde lo bajo? Toca mirar los tutoriales de donde ahí explican todo, de cómo descargarlo, todo. Porque usted lo puede bajar de aquí. Usted busca aquí descargar MySQL y aquí lo manda a la página oficial de MySQL, la comunidad de MySQL. Y entra a la página Downloads y se lo baja de ahí, por aquí abajito. Tienen que buscar la versión para Windows, la de 64 bits. Entonces, si ustedes se bajan la más descargada, que es esta, y lo instalamos, ¿ya? Y mejor dicho, es que usted descarga esto y automáticamente le va a decir que si usted quiere, digamos, instalar el Workbench. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo un Workbench montado. Aquí me va a descargar el paquete y me instalo el motor de MySQL. Pero, ¿qué pasa cuando la guía se la están explicando desde Oracle? Entonces, usted ya le toca entrar a la página oficial de Oracle y descargar la versión gratuita de Oracle, que es una versión muy limitada, la Express, y hacer los ejercicios con el motor de Oracle Express. Si es para SQL Server, pasa lo mismo. Toca buscar de la página de Microsoft, la página oficial de ellos, de allá se puede descargar el SQL Server. O la otra es que lo consigan en un CD, por ejemplo, o una imagen ISO, porque se pueden descargar de internet también como imágenes .iso. Lo descarga uno de allá y lo instala en la PC. Hay muchas formas, ¿sí? Me toca que miren, está en la plataforma, como les digo. Si genera conflicto la instalación, entonces miren videos en YouTube, que allí les enseñan cómo bajarlo de otros servidores, por ejemplo de Mega, de Slideshare, de FileHorse, de muchos servidores. Se pueden descargar también de otros lugares. La idea es que usted tenga un SQL Server para trabajar, que tenga todas esas herramientas, las vaya aprendiendo a instalar y a ejecutar lo que está, digamos, en las guías como código. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya pude descargar el MySQL y esto es un comprimido y en programas yo pondría este instalador
Porque es que yo también tengo, a ver, también tengo, yo tengo una carpeta en Drive, pero es que en ese Drive yo lo puedo compartir a ustedes. Pero en ese Drive yo no tengo SQL Server, ni tengo el Oracle. Creo que tengo es Postgre y tengo MySQL, pero Postgre no lo están pidiendo. Entonces, por ejemplo, esto yo lo descomprimo y aquí es grandecito el paquete. Y bueno, entonces aquí tengo pues el programa como tal de MySQL, pero no veo es el bin, creo que en el bin, bueno, esto fue lo que me descargó, pero el instalador, el setup, no lo veo. Ok, a ver, bin, lib. Bueno, este toca mirar cómo funciona, porque este no es un instalable, por lo que veo, esto es una aplicación MySQL. Entonces tocaría bajar como la otra que sí es instalable. Pues esta también funciona, porque tiene un archivo MySQL. Bueno, está chévere porque no instala, digamos, instala y no daña el Windows. No instala cosas en el Windows. Esta creo que es la portable o algo así, para que baje. Pero si ustedes quieren la que es instalable, entonces es que yo me bajé fue esto. Tal vez la instalable es esta. Entonces se descarga este paquete. Porque hay una que es la instalable. Y ya les toca para SQL Server mirar si lo bajan de Microsoft o si lo bajan de otro servidor y el mismo en Oracle Express también. Pues como les digo, deben de ceñirse a los tutoriales que están ahí en territorio para que no tengan pierde. Si ya ven ustedes que tuvieron algún conflicto, pues ya entonces, y que han cacharreado y que ven que con lo que está en la plataforma definitivamente no, no se ha podido, entonces sí recurran a YouTube. Pero yo sí les digo, hablen con Jonathan, que él les ayuda mucho. A ver, vamos a ver si está la instalable. Está de aquí. Pero es que yo no veo lo mismo, porque no veo el setup. Este es el MySQL. Uno entra a la carpeta bin y encuentra ese archivo MySQL. Sí, ahora lo están dando, pero portable. Ok, pues ya sé que sería entonces, muchachos, lo que les he dicho. Entonces los voy a dejar por ahí, chicos. Cualquier pregunta, cualquier cosa, ya saben que por WhatsApp, por correo, por el foro me pueden consultar.
Listo, muchachos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, esta actividad, pues vamos a tener 15 días para, para presentarla. Entonces, listo, muchachos. Entonces los voy a dejar descansar. Bueno, gracias, instructor. Buenas noches. Listo, muchachos. No le olvide la asistencia, ¿no? Listo, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien. Bueno, muchachos. Éxitos con esas actividades.